Hola, hola. Para esta semana tenemos lo que son cuerpos rígidos. Estos sistemas van a ser como motores, cigüeñales, brazos y lo que hacen es pues transmitir fuerzas, velocidades y aceleraciones. Entonces, para lo que son velocidades, se pueden encontrar por dos métodos. El método de centros instantáneos y lo que es la fórmula general. La semana pasada ya se encontraron por los centros instantáneos. Van a ser los mismos, son los mismos ejercicios, los de la semana pasada con esto, y ya se determinaron por centros instantáneos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es determinar esas velocidades por fórmula general y también encontrar las aceleraciones. En el caso de las aceleraciones, solo se pueden encontrar por la fórmula general. Entonces lo que vamos a hacer es como volver a revisar que nos den los mismos valores de las velocidades angulares, pero por el método de la fórmula general. Entonces les recomiendo que si no han visto el video de centros instantáneos, lo vayan a ver o pues estudien lo que son centros instantáneos, porque lo que es en el examen pues ellos pueden decir, encuéntrenme estas velocidades y estas aceleraciones por el método de centros instantáneos o el método de la fórmula general. Entonces, digamos, ellos pueden preguntarle por cuál método deben de hacer el ejercicio. Entonces, sí es muy importante que tengan claro los dos métodos. Para este caso, lo que debemos determinar es la velocidad angular de la barra BC y de la barra CD. Entonces, por este método, digamos, lo que se hace es encontrar esta velocidad y, digamos, se analiza este punto B y este punto C. Entonces, siempre debemos ingresar o empezar más o menos por el punto donde ya me dan la información. Entonces, vamos a entrar aquí como por el punto A, determinamos la velocidad del punto B y después del punto B analizamos el punto C. Ya cuando tenemos analizado el punto C, hacemos lo mismo, pero entramos por el punto D. Entonces esto le va a quedar un poquito más claro ahora que lo desarrolle, pero más o menos para que tenga una idea, entonces se debe entrar primero por A y después entramos por D. Entonces, para comenzar, lo que debemos hacer es encontrar la velocidad del punto B. Entonces, acá ya tengo las dos fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, simplemente lo que hago es sustituir. Entonces, si me preguntan la velocidad de B, entonces yo digo la velocidad de B va a ser igual a la velocidad del punto A, de este punto. Pero vea que esta velocidad es de traslación, no de rotación. Entonces, este punto A, como está fijo, digamos, está pegada a la pared o está pegada a la máquina, ella no se va a trasladar. Entonces, esa velocidad va a ser cero. Entonces, por eso fue que acá taché la velocidad de A. Ahora, para la velocidad angular de AB, ya ellos me lo están dando, que es 3 radianes en el sentido menos K. Entonces yo puedo poner menos 3 en el sentido K. Y hago la multiplicación en cruz por el radio que haya desde el punto A hasta el punto B, que en este caso van a ser 0,3 metros. Este sentido sería el sentido I positivo. Vea que vamos hacia la derecha, entonces todo lo que sea hacia la derecha y hacia arriba vamos a determinar como positivo. Entonces hacemos esta multiplicación. Vea que acá, como es una cruz, aquí ya había determinado este diagrama. Entonces yo hago K cruz I me da positivo, un J positivo. Pero como ya tengo un negativo en el menos 3, entonces me va a dar menos J. Entonces yo digo que la velocidad de B es menos 0,9 en el sentido J negativo. Entonces me va a quedar aquí. Entonces ya tenemos la velocidad del punto B. Ahora necesitamos determinar la velocidad del punto C. Entonces yo digo, la velocidad de C va a ser la velocidad de B más la velocidad angular
de esa barra, que esa barra va a ser BC cruz el radio de B a A. El radio saliendo desde B hacia C. Entonces ponemos el C arriba y el B abajo. Entonces, nada más lo que hacemos es sustituir. Ya tenemos la velocidad de B. Entonces, aquí estaríamos sustituyendo. Entonces, pondríamos menos 0,9 en el sentido menos J más la velocidad angular. Esta velocidad es la que hay que determinar. Entonces, lo dejo como incógnita, que sería la velocidad angular de BC cruz el radio. Este radio ya me dan la distancia y ya me están dando el ángulo. Entonces para el sentido I sería menos 0,5 multiplicado por el coseno del ángulo. Y este ángulo va a ser 60. Y después hago la suma con la otra dirección. Entonces en la dirección I, en la dirección J sería menos, porque vamos hacia abajo, vea que estamos saliendo desde el punto B hacia el punto C. Entonces sería menos 0,5 por el seno de 60. Y ya simplemente pues haríamos el producto cruz. Entonces al final me va a quedar menos 0,9 en el sentido J más, bueno, en realidad es menos, digamos, ya aplicamos de una vez. Entonces 0,5 coseno de 60 me da 0,25. Entonces colocamos 0,25 por la velocidad angular de BC. Entonces aquí lo que nos queda es hacer el producto cruz. Entonces esta velocidad va a ser positiva. La suponemos positiva porque si esta barra se mueve hacia este sentido, entonces podemos suponer este sentido positivo. Entonces sería K cruz menos I. Recuerden que esto es menos I y este va a ser J. Entonces K cruz menos I. Entonces yo estoy en K, voy para I. Me daría J positivo. Y como tengo un negativo, me va a dar negativo. Entonces K cruz menos I me da menos J. Entonces acá colocamos menos J. Y después hacemos lo mismo para la otra. Entonces 0,5 seno de 60 me va a dar 0,43. Entonces coloco 0,43 por la incógnita, que va a ser la velocidad angular de BC, y hago el producto cruz. Entonces sería K cruz menos J. Entonces estoy en K, voy para J, me daría I negativa. Vea, estoy en K, como voy en sentido contrario a las flechas, me daría menos I. Y como ya tengo un menos, me va a dar positivo. Entonces por acá coloco el positivo. Entonces ya tenemos VC entrando por B. Entonces ya entramos por B. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entrando por D. Entonces yo digo, VC va a ser igual a la velocidad de D más la velocidad angular de DC cruz el radio. Que este radio va a ser de 0,2 metros. Entonces este radio va a ser saliendo desde D hacia C.
Entonces colocamos de arriba y de abajo. Entonces esta velocidad de D ya sabemos que es un punto fijo. Entonces se nos va. Entonces digo, la velocidad de C va a ser igual a la velocidad angular de C, que esto es una incógnita. Y este radio es de 0,2. Entonces yo lo que voy a hacer es 0,2 por el sentido, por la incógnita, que sería W de C. Y ahora estaría haciendo K cruz J, ya que esta J va hacia arriba, estamos en D, vamos a salir hacia C. Entonces K cruz J me da menos I. Entonces colocamos aquí menos I. Entonces ahora vea que tenemos dos velocidades del punto C. Tenemos esa velocidad y tenemos esta otra velocidad. Eso se debe a que estamos entrando por el punto B y por el punto D. Entonces yo lo que hago es igualar las dos velocidades de C. Entonces yo digo, la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de C. Entonces simplemente lo que hago es hacer la igualdad. Entonces separo todo por cada sentido, digamos, sentido I y sentido J. Entonces para I voy a tener menos 0,2 va a ser igual a 0,43 por la incógnita, que en este caso sería WBC. Y después lo hacemos en el sentido J. Entonces nos va a quedar 0, va a ser igual a menos 0,9 menos 0,25 por la velocidad angular de BC. Y ya arreglé acá, me hacía falta la incógnita. Entonces acá voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Vea que en el sentido J solo tengo una incógnita, entonces puedo despejar directamente de ahí. Y me va a quedar que la velocidad angular, voy a ponerlo por acá para de una vez compararlo. La velocidad angular de DC me va a dar igual a 7,78. Entonces vea que con lo que se hizo la semana pasada, pues, estamos bien. Entonces lo que hicimos, lo que estamos haciendo es verificando. Y después tenemos que la velocidad de BC va a ser igual a menos 3,6 en K. Entonces vea que nos está dando los mismos valores, ya sea en centros instantáneos como en fórmula general. Entonces vea que simplemente acá fueron tres pasos. Entonces lo que hicimos uno fue encontrar la velocidad de B. Este fue el paso número uno. Después determinar la velocidad de C entrando por B. Este fue el segundo paso. Y al final, de la misma manera, encontramos la velocidad de C, pero por el punto D. Y lo que hicimos fue hacer igualar. Igualamos y despejamos. Entonces ahí tenemos comprobadas las dos velocidades. Ahora con estas dos velocidades vamos a determinar las aceleraciones. Entonces para el caso de las aceleraciones ya tengo acá la fórmula.
y va a ser casi que lo mismo, nada más que acá vamos a tener la diferencia de una aceleración angular. Entonces al final lo que nosotros queremos es encontrar esas aceleraciones angulares. Entonces lo que hacemos es ir sustituyendo. Entonces ya tenemos las velocidades angulares y nos faltan encontrar las aceleraciones angulares. Entonces la aceleración del punto B va a ser igual a la aceleración del punto A. Este punto A está fijo, entonces nos pasa lo mismo que la vez pasada, se nos va. Ahora, esta aceleración angular no la tenemos, entonces va a quedar como una incógnita. Entonces yo digo, la aceleración de A, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración angular de AB cruz el radio. ¿Qué radio tenemos? Sería los 0,3 en I. Y a eso le restamos la velocidad angular de AB al cuadrado por el radio de B con respecto a A. Entonces acá lo que hacemos es, podemos sustituir de una vez. Ya tenemos estas dos, las velocidades y las aceleraciones. Entonces puedo sustituir acá con un 3 al cuadrado por el radio de B a A, que serían 0,3 en I. Vea que esto es una multiplicación normal, esto no es producto cruz. Entonces es diferente el producto cruz con un producto normal. Entonces este valor lo tenemos, que serían 8. Entonces por aquí voy a sustituir. Acá sería un 8 con sentido K negativo. Porque vea que el brazo va hacia la izquierda, va en sentido horario. Entonces resolviendo esto, nos va a dar que en el sentido I va a ser menos 2,7 en I menos 2,4 en J. Entonces ahí ya tendríamos la aceleración de B. Ahora vamos a hacer lo mismo. Necesitamos encontrar la aceleración del punto C entrando por B. Entonces nos va a quedar algo así como la aceleración de B, la aceleración de C va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración angular de C con B, producto cruz por el radio que hay saliendo desde B hasta C. Entonces el B lo coloco por abajo, menos la velocidad angular del brazo BC por el radio que hay saliendo desde B hasta C. Entonces nos va a quedar algo así. Entonces este va al cuadrado y lo que haríamos sería sustituir. Entonces la aceleración de B ya la encontramos. Entonces esta aceleración que está acá, esta de acá, la podemos sustituir en la fórmula. Entonces yo hago menos 2,7 en I menos 2,4 en J. Esto voy a cerrarlo en paréntesis para ser un poquito más ordenado.
a esto le vamos a sumar la incógnita de la aceleración angular. Entonces nos va a quedar la aceleración angular de CB por la dirección. En caso, esta dirección va a ser la misma de las velocidades, que va a ser menos 0,5 por el coseno del ángulo, que en este caso va a ser 60, menos 0,5 seno de 60. Acá colocamos la velocidad angular de BC. Esta velocidad angular ya la habíamos encontrado, que era menos 3,6. Entonces, como está al cuadrado, igual si quiero lo coloco negativo entre paréntesis o lo coloco positivo, eso no hay problema. Lo colocamos al cuadrado por el radio de C hasta B. Entonces, en este caso hacemos lo mismo, 0,5 coseno y 0,5 seno. Entonces ya ahí lo que hice fue sustituir cada término. Entonces recordemos que acá es una multiplicación normal y acá el producto cruz. Esto es una cruz. Entonces el sentido de esta aceleración la vamos a suponer positiva y nada más hacemos el producto cruz con cada sentido. Entonces al final, eh, simplificando, voy a tener, entonces aquí ya lo que hice fue hacer las multiplicaciones y determinar los valores. Aquí quedaría lo mismo, menos 2,7 en I y menos 2,4, que eso viene de la aceleración de B. Después acá hice el producto cruz de la aceleración angular CB con el radio. Y después acá hice la multiplicación de la velocidad angular con el radio. Entonces me quedaría la velocidad, la aceleración de C. Entonces la aceleración de C por entrando por B me quedaría de esa manera. Entonces vea que tenemos una ecuación y de dos incógnitas. Entonces lo que necesito hacer es otra ecuación y otra incógnita. Entonces vamos a hacer lo mismo que las velocidades. Entramos por el sentido D, por el punto D. Entonces voy a escribir por acá, entrando por D, para encontrar la aceleración de C, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces la fórmula me quedaría de esta manera. Entonces simplemente es lo mismo, nada más que entrando por el punto D. Entonces, vea que este brazo de acá no me están diciendo nada. Digamos, no me están diciendo una aceleración angular. No me dicen nada. Entonces yo debo de suponer que esta aceleración angular es de 0. Entonces todo este término se me va a ir este junto con este. Ahora el punto D está fijo, ¿verdad? Entonces también lo cancelo. Entonces al final nada más me va a quedar la velocidad angular de DC, que ya la habíamos encontrado anteriormente, multiplicado por el radio. Entonces simplemente va a ser que la aceleración de C me va a quedar, menos 7,78 al cuadrado lo multiplico por el radio, que en este caso es 0,2 en el sentido J positivo. Entonces, acá lo que debo de hacer es la igualdad. La aceleración de C va a ser igual a la aceleración de C. Entonces, ya sabemos que una es entrando por D y la otra es entrando por B. Entonces,
de aquí lo que debo de hacer es igualar esta fórmula de acá, igualo esta con esta. Entonces hacemos sentido I y sentido J. Y de ahí podemos determinar. Entonces en este punto vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces hacemos el proceso de despeje y encontramos que la aceleración angular de BC va a ser igual a 61,3. Y después encontramos que la aceleración angular de DC va a ser igual a 134. Entonces vea que todo esto, las unidades son radianes entre segundos al cuadrado. Entonces aquí termina este ejercicio. Entonces vea que primero encontramos las velocidades, hicimos las velocidades para encontrar las velocidades angulares. Y después hicimos las aceleraciones para encontrar las aceleraciones angulares. Entonces, para este tipo de ejercicios, más que nada es como tener orden y saber los pasos, digamos, entrar por A, entrar por B o entrar por D. Y al final hacer esta igualdad. Hacemos esta igualdad y podemos despejar. También tener mucho en cuenta lo que es este diagrama para poder hacer lo que son los productos cruz. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio para poder seguir. Entonces para este ejercicio es exactamente lo mismo. Este ejercicio fue de examen. Fue hace, si no me equivoco, un año o un año y medio. Entonces para que vean como el nivel de dificultad más o menos que tiene este tipo de ejercicios. Entonces aquí es lo mismo. Me preguntan las velocidades angulares y las aceleraciones angulares también. Entonces ya saben, comenzamos por velocidades. Entonces en este caso, para la barra AB, me dice que tiene una velocidad de 4 en sentido K negativo, o sea, sentido horario. Y no me dicen nada con lo que es la aceleración. Entonces esa aceleración la suponemos 0. Entonces empezamos que la velocidad del punto A va a ser 0. Vea que este punto A está sobre la pared. Entonces ponemos 0 más la velocidad angular de AB, que sería menos 4 en el sentido K. Y a eso hacemos el producto cruz con el radio, que en este caso salimos desde A hasta B. Entonces serían 15 más 25, me da 40 negativo. Estos 40 va a ser en J, menos 40 en J. Y en el sentido K también va a ser negativo porque vamos hacia la izquierda. Y ese va a ser de 20 en el sentido I. Y determinamos que la velocidad del punto B va a ser igual a menos 160 en I y 80 en J. Entonces acá ya tenemos la velocidad del punto B. Ya tenemos este punto. Ahora vamos a seguir con el punto D. Entonces va a ser lo mismo. Entonces yo digo la velocidad del punto D va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad angular de BD con el producto cruz del radio,
que va saliendo desde B hasta D. Entonces aquí simplemente lo que debemos hacer es sustituir. Entonces esta velocidad de B ya la conocemos, ya fue la que acabamos de sacar. Entonces van a ser menos 160 en sentido I más 80 en sentido J. Después esta velocidad angular me va a quedar como incógnita. Y tenemos una distancia de 40. Entonces, para hacerlo más simple, podemos colocar 40 por la velocidad angular de BD. Y acá hacemos el producto. Entonces, esto va a ir en sentido. Acá me va a salir K cruz I. Entonces, la velocidad angular de la barra BD la suponemos K positiva. Producto cruz, el radio que va en sentido I. Entonces sería K cruz I me da J positivo. Entonces por acá le sumamos un J. Entonces acá tenemos la velocidad del punto D. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el punto D, pero entrando por E, entrando por este punto. Entonces yo digo la velocidad de D entrando por E, colocámosle acá un E. Entonces va a ser igual a la velocidad de E, que va a ser 0, más la velocidad angular W de E por el producto cruz del radio, que en este caso serían 20 en I, 20 positivos en I, menos 25 en J. Y aquí hacemos el producto cruz. Entonces esta velocidad de D me va a quedar como 20 WE y 25 WD E. Y me quedaría así. Entonces, ya encontramos la velocidad de E por los dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer es igualar. Entonces, voy a hacer la velocidad del punto D va a ser igual a la velocidad del punto D. O sea, voy a igualar las dos velocidades. Nada más que una, yo sé que fue entrando por E y la otra entrando por B. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces lo que hago es separar en I y separar en J. Entonces al final de todo me va a quedar que en I va a ser menos 160 igualado a 25 por W de E. Y en el sentido J va a ser 80 más 40 por multiplicado por la velocidad angular de BD, y eso va a ser igualado a 20 por la velocidad angular de DE. Entonces al final, despejando, yo voy a encontrar que la velocidad angular de DE
va a ser igual a menos 6,4 en sentido K. Y la otra velocidad, la velocidad angular de BD, va a ser igual a menos 5,2. Entonces, comparando con estas velocidades con las velocidades de eh, centros instantáneos, que serían estas, nos dan las mismas. Entonces aquí estamos comprobando que cualquiera de los dos métodos funcionan. Nada más sería como dependiendo de cuál método nos pregunte el profe. Entonces ya tenemos las velocidades, ¿verdad? Ahora nos faltarían las aceleraciones. Entonces voy a borrar acá para empezar con aceleraciones. Entonces acá lo que voy a hacer es encontrar la aceleración de B. Entonces, guiándonos con la fórmula, tendríamos acá una aceleración en el sentido en A. Sabemos que A está pegada a la pared, entonces está fija, no tiene una aceleración de traslación, entonces esta A se nos va a ir. Después nos dicen que hay que sumarle una aceleración angular, que en este caso me están diciendo que es cero. ¿Por qué? Porque no me están indicando esa aceleración, entonces la suponemos de valor cero. Entonces esto al ser cero se me iría con estos dos términos y me quedaría nada más la velocidad angular de AB por el radio. Entonces vamos a hacer eso. Entonces la velocidad angular de AB sería menos y un menos 4 al cuadrado. Vea que este valor de 4 ya el ejercicio nos lo estaba indicando. Y acá lo multiplicamos por el radio, y en este caso el radio va a ser de menos 20 en I y menos 40 en J. Entonces al final la aceleración de B nos va a dar que eh, hacemos la separación. Vea que esto es una multiplicación normal, entonces multiplico por I, multiplico por J y me daría 320 en el sentido I y me daría 640 en el sentido J positivo. Ahí ya tenemos la aceleración de B. Ahora vamos a encontrar la aceleración de D. Entonces, esta sería la aceleración de D entrando por B. Entonces, vea que del punto A pasamos al punto B y del B pasamos al punto D. Ahora, más adelante, cuando ya encontremos el D, necesitamos entrar por E. Entonces, nos vamos guiando con esta fórmula. Es la misma, nada más que cambian las letras. Entonces, la velocidad de B sería la que ya tenemos, 320 y 640 en J. Y de acá le necesitamos sumar la aceleración angular de BD. Esta sería la aceleración angular de BD. Cruz el radio, que en este caso el radio serían 40 hacia la derecha, en sentido positivo. Entonces por acá le colocamos el 40 en sentido I y necesitamos restarle la velocidad angular de AB. Esa velocidad angular ya la habíamos encontrado, que sería menos BD, es la aceleración, la velocidad angular BD. Entonces ese valor ya lo hemos encontrado por acá, velocidad angular BD sería menos 5,2
lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el radio, que serían 40 en i. Y pues acá nada más tenemos una incógnita y podemos desarrollarlo para simplificarlo, que me quedaría de la siguiente manera. Nada más simplifico i con i y j con j y al final me queda de esta manera. Entonces ya acá lo tenemos simplificado, ya tenemos la velocidad del punto D entrando por B. Entonces ahora necesitamos entrar por el sentido D. Entonces hacemos lo mismo, la aceleración de D entrando por E. Entonces va a ser igual. Entonces vea que la aceleración, digamos, utilizamos la misma fórmula, nada más que sabemos que son eh, valores diferentes por ser E hacia D. Entonces, en este caso acá me quedaría la aceleración de E, que eso va a ser 0. Y me quedaría la aceleración angular de ED cruz el radio que hay saliendo de E hacia el punto D. Entonces, más o menos me va a quedar que sustituimos. Entonces, digamos, me va a quedar la aceleración angular de cruz el radio, que este radio va a ser 20 en I con menos 25 en J. Y le estaríamos restando la velocidad angular de E. Esta velocidad angular ya la habíamos encontrado por acá. Y le restamos menos 6,4 al cuadrado por el radio. Entonces ya el radio ya lo tenemos, ya lo habíamos determinado que es 20 en I con menos 25 en J. Entonces ya acá simplemente es simplificar I con I y J con J. No se nos tiene que olvidar que esto es un producto cruz. Entonces yo digo que la aceleración del punto D va a ser igual. Entonces acá este paso que voy a hacer es hacer el producto cruz y la multiplicación. Y lo voy a simplificar de una vez. Voy a separarlo en I y en J. Entonces vean que acá ya separé, hice producto cruz, hice la multiplicación y separé I con J. Entonces por acá tengo todos los valores de la ecuación de la aceleración de digamos de la aceleración de D entrando por E y digamos separo y hago la igualar, digamos igualo las dos aceleraciones, aceleración de D va a ser igual a la aceleración de D. Entonces ya sabemos que una fue entrando por el punto E, uno lo encontramos del punto E y el otro lo encontramos por el punto B. Entonces hago la igualación y en el sentido I y en J, entonces en I voy a tener acá que son menos 761 igualado a 25 por la aceleración angular. Esta va a ser la aceleración de DE menos 819. Entonces, con solamente esta ecuación ya puedo encontrar
la aceleración angular de E, y ahora en el sentido J va a ser 640, y esto a eh, lo igualaría a 20 por la aceleración angular de DE más 1024. Ahí lo que hice fue arreglar el término de la aceleración de D por B. Me hacía falta el término de 40 por la aceleración angular. Entonces ya separo, hago la igualación, separo en los dos sentidos, en I y en J, y de acá yo determino que la aceleración angular de va a ser igual a 2,3 en sentido K. Recuerden que estos son radianes entre segundo al cuadrado. Y para el otro término de la aceleración angular de B hasta D va a ser igual a 10,75. Entonces vea que en el caso de cada ejercicio, ya sea en el ejercicio pasado o en este ejercicio, lo primero que debemos hacer, el primer paso es encontrar las velocidades angulares. Yo necesito velocidades angulares para poder determinar aceleraciones. Entonces, ya con las velocidades angulares puedo encontrar las aceleraciones. Simplemente es entrar por un lado y entrar por el otro. Digamos, en este caso, ya que entramos de A, nos pasamos a B, y de B hasta D. Ya como nos quedan más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones, entramos por el punto E. Entonces, vea que pudimos comprobar las velocidades angulares de, eh, de la tutoría pasada, que fue por centros instantáneos, y ahora lo hicimos por fórmula general y también hicimos las aceleraciones. Entonces, esto sería todo por la tutoría de esta semana. Cualquier duda, cualquier consulta, nada más me escriben en el grupo, ponen en el grupo, los atendemos. Pues ya sea cualquier día, cualquier hora, eso pues no importa, siempre los vamos a tomar en cuenta para poder ayudarles.